contar con un reglamento interno de la empresa. No se olviden que el reglamento interno de la empresa lo aprueba la autoridad de trabajo. ¿Quién es? El director regional del trabajo. Esa es la autoridad. Ahora son más virtuales. Pero también hay que entregar al trabajador. No, claro, exactamente. Al momento que ustedes tienen aprobado el reglamento interno del trabajo, tienen que darle a conocer al personal para que sepa cuáles son las reglas del juego. Y eso estamos obedeciendo el principio de publicidad. Este documento constituye una herramienta para la aplicación del Código del Trabajo y permite al empleador dar por terminado el contrato por cualquiera de las causales previstas en el 172 del Código del Trabajo. El 172 nos establece cuáles son las causales y entre ellas está el número 6. Aquí está. Por ejemplo, las cosas por las cuales el empleador puede dar por terminado el contrato. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo previo visto bueno, faltas repetidas y justificadas de puntualidad o de exigencia del trabajo o por abandono de este por un tiempo mayor de 3 días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labores. Si es de abril, ¿no es cierto? El ejemplo hace un rato, no le puede sancionar por un tema de noviembre. Tiene que ser dentro de abril. Exactamente. La segunda, por indisciplina, desobediencia a los reglamentos internos legalmente aprobados. Aquí está, reglamento interno aprobado, entonces tenemos un artículo que nos diga acerca de las disciplinas de los trabajadores dentro de la empresa. Vemos el artículo, lo encasillamos, ok, esa es la normativa para solicitar el visto bueno. 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. Bueno, creo que está de más, creo que le explica el número 3, pero es muy claro, aquellas conductas que el trabajador atenten contra la moral. El cuarto, por injurias graves. ¿Alguien por aquí dijo injurias? Injurias graves y rogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes o a su representante. Se insultarle a la madre, por más que uno esté lleno de coraje, no puede. Así, tiene que ponerse la lengua. Quinto, son agravantes, son causales de visto bueno. Quinto, por ineptitud manifiesta del trabajador, por ser incompetente para realizar el trabajo, respecto de la ocupación o labor para la cual se comprometió. Es decir, un trabajador fue contratado para que sea un secretario y tiene que tener conocimientos de computación, de informática ahora, ¿no es verdad? Pero resulta que ese trabajador no sabe ni poner enter, no sabe ni apagar la computadora, es muy incompetente, no está preparado para el perfil que fue contratado. La sexta, por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el seguro social, más si fuera justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador por 2 años en trabajos permanentes, ¿no? Aquí hablamos cuando existe un trabajador que denuncia de manera justificada al seguro social de alguna nueva afiliación. Siguiente, por favor. 7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus reglamentos o por las autoridades competentes. Recuerden perfectamente que a partir de 10 trabajadores en adelante tienen que existir las medidas de seguridad, las normas de seguridad y salud dentro de una empresa. Entonces, inclusive, si el trabajador, por ejemplo, si es una empresa, qué sé yo, constructora de obras o electricidad, que utilicen aparatos que realmente pueden atentar contra la vida de la persona, y el trabajador no se ponga los chalecos, no se ponga su respectivo casco o el cinturón de seguridad, por estar incumpliendo la normativa de seguridad, puede ser una causal para visto bueno. ¿El visto bueno qué es? Es una resolución de la autoridad del trabajo declarando que son legales las causas aducidas por el empleador o por el trabajador. En su caso, para dar por terminado el contrato de manera unilateral antes de su vencimiento. Ese es el visto bueno. Es dar por terminado el contrato de trabajo, pero con una resolución de una autoridad. El efecto jurídico del visto bueno es que quien da por terminada la relación de trabajo, el contrato por las causas del visto bueno, no paga ninguna indemnización. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una indemnización por parte del trabajador al empleador? La bonificación. El efecto jurídico de visto bueno es quien da por terminado el contrato de trabajo por las causales de visto bueno.
no paga indemnizaciones. No paga desahucio, no paga nada. O robo. Si hablamos de un trabajador al empleador. De un trabajador al empleador. Ya hemos hablado mucho del empleador. Ahora hablamos de un trabajador al empleador. Vamos. Cuando tiene una función importante, un cargo que es neurálgico en una empresa, y abandona intempestivamente sin previo aviso para su reemplazo, entonces uno en la liquidación le puede descontar por los gastos que uno incurre, porque no se embarcó a tiempo algo, se perdieron documentos, no se hizo una gestión. Efectivamente, el artículo 190, apunta. El artículo 190, me disculpe mi código, ¿cómo está? Pero una vez me dijeron en la universidad, mientras más utilices tu código es porque le das gusto, le das palo y te gusta. 190 del Código del Trabajo dice lo siguiente: el trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador abandonara intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. Entonces, si el trabajador que abandone de manera injustificada su lugar de trabajo sin dejar un reemplazo, sin que el empleador acepte ese reemplazo, entonces, si abandonaste de manera injustificada, tendrás que utilizar tú como trabajador al empleador por 15 días de la remuneración. Ese es un ejemplo de un abandono voluntario por parte del trabajador. ¿Y cuál sería la sanción? Págale tus 15 días de tu sueldo. Estamos hablando de un abandono por parte del trabajador hacia el empleador. La ley determina que el empleador solo podrá valer su derecho a terminar el contrato por justa causa, ya sea en los casos en que hace falta visto bueno, como los que no hace falta, dentro del mes en que se hubiera producido la causa legal de terminación. No se olvide entonces que siempre la sanción debe ser dentro de un mes de labores. Siguiente, por favor. Una consulta. Dígame. Ahí no me quedó clara esa parte. A ver, cuéntame, dígame. Es porque, a ver, cuando el trabajador deja de trabajar pero no avisa, no es lo mismo que la renuncia. Es distinto. Por ejemplo, yo trabajo contigo y me perdí. Y no ¿Qué fue? Abandono. Un abono donde no te justifico por qué me fui. Ni tampoco tenemos un reemplazo. Tenemos reemplazo. Entonces, yo a ti te estoy perjudicando. Porque te viste en ese momento, porque mi labor que yo realizaba, una labor importante, supongamos desde ventas, una labor de cobranza, o tuviste que conseguir a última hora a alguien que me suplante en el puesto. Y eso a ti te causó un perjuicio. O sea que a uno se le puede descontar, porque a nosotros no nos Periodo visto bueno. Artículo 190, no se olviden. Periodo visto bueno o directamente. ¿Qué les cuento? A ver, Los 15 días. A ver, por ejemplo, en el tema de los 15 días, no te dice, mi código. Te dice el código. El trabajador que sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador abandonará intempestivamente el trabajo, es decir, sin previo desahucio, pagará al empleador una suma equivalente a 15 días de la remuneración. Aquí simplemente no me trata, no me dice que pruebo visto bueno. No me lo dice. Sino que me has abandonado, me dejaste el puesto botado sin un reemplazo, tú pagas las consecuencias por 15 días de remuneración. Pero en actos chiquitos no hay. Ah, ya, ¿cómo tú lo cruzas? ¿Cómo lo demuestras? Ya, ok. ¿Cómo lo Luego demuestras? tienes el reloj biométrico registrado. Tenemos ahora el tema de las asistencias, el reloj biométrico, tenemos las bitácoras, ya, tenemos los testigos, bitácoras, reloj biométrico. Pero en el acta finiquito, ¿cómo va? El acta de finiquito, tú hay un Aplica el artículo 190 y le 190. Ahora, el asunto no se va a dar. ¿Te vas a decir algo? Sí, el seguimiento de que él me pague esos 15 días, ¿cómo se lo realizaría? ¿No? Que hablar ¿cómo hago para que me pague? ¿Se lo demuestras? ¿Se lo demuestras? O sea, no tengo que hacer un trámite Sí, adicional, así es. sino que cuando levanto en el internet el acta de finiquito, Si lo vas a sacar al trabajador ya, le descuentas los 15 días de remuneración.
O sea, es el medio sueldo. Pero los inspectores no aceptan eso ahí. Claro, es verdad, hay personas que no aceptan. Porque van a decir, no, pero usted le está descontando. O sea, y dicen, saca el visto bueno para eso. Ya, por eso tenemos hasta 30 días para iniciar el visto bueno. Entonces ya el trabajador ya dice, bueno, ¿qué hago? Pero demora 5 meses el trámite de visto bueno y hasta ahí no le puedo hacer el aviso de salida. Ya, es que ahí viene otro tema, el tema de la burocracia en el que nos chocamos. Por En ejemplo, el IES no me aceptaban el trámite del aviso de salir si yo no traía la resolución del visto bueno emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales. exactamente, para que tú lo saques por abandono en el Seguro Social, con un abandono voluntario por parte del trabajador, necesitas la resolución del inspector de trabajo donde demuestre que sí, realmente el señor fulano de tal ha abandonado su puesto de trabajo. ¿Bien? Necesitas eso, necesitas, si no, no te lo pones. Si no, no te lo pones. Ahora, con respecto a este descuento que dice que es verdad, hay inspectores que no aceptan este tipo de descuentos, entonces ya nos encontramos en qué situación. Que el día que nos generen el turno para pagar al trabajador el acta de finiquito, el trabajador va a decir, pero ¿por qué me descuentan esos 15 días? Entonces, el trabajador no le queda de otra, o aceptas o no aceptas. Si no aceptas, no hay problema, me demandan por la vía laboral, por la vía judicial, y yo te demuestro los 15 días, y yo te demuestro tu abandono. ¿Te demuestro tu abandono? Entonces, o te la juegas con un visto bueno, o vas a demandar y vas a gastar, vas a pagar en abogado, y un juicio laboral te demora 2, 3, 4 años, 5 años, todo dependiendo, como uno quiera. Va a aceptar los 15 días. Ya, hasta cuando prescribe, ojo, la prescripción de las acciones judiciales en materia laboral prescribe hasta un lapso, no, sí prescribe, hasta 3 años. El derecho del trabajador es irrenunciable. No puede renunciar a las remuneraciones, pero sí. Irrenunciable el derecho del trabajador. Sí, a ver, eso es pura lírica, eso es puro, suena bonito, pero la acción de los trabajadores para que prescriba el plazo para demandar es hasta 3 años. Como por ejemplo para demandar el tema, para accionar en temas de visto bueno hasta 30 días. ¿Ya? Es decir, si yo trabajé en una compañía trabajé hasta el 20 de octubre del 2008, yo tengo hasta el 20 de octubre del 2011. El 21 de octubre, que pasaron los 3 años, como excepción a la demanda, se pone la falta de derecho del actor o la falta de derecho del demandante. ¿Por qué? Porque él perdió su derecho para demandar. Tuvo 3 años para demandarme. Pero sí pasa. ¿Mandé? Pasa en la práctica. ¿Qué cosa en la práctica pasa? ¿Que demanda después de 3 años? Sí. Antes de Cervecería Nacional, hasta ahora tienen eso. Y fue en el 2005. Ese es un tema que yo discrepo cómo se lo llevó a cabo. Porque el Código de Trabajo es muy claro. Tú tienes para demandar hasta 3 años. Si no queda legal que los derechos de trabajadores es irrenunciable. Exactamente. No se puede renunciar ¿a qué? A las proporcionales, al pago de las vacaciones, al pago de la utilidad. A eso no se renuncia. Pero si tú no has ejercido tu acción por el lapso de 3 años, quiere decir que tú mismo has renunciado a tu derecho a ejercer una acción en contra del patrón. Pero el Código de Trabajo dice que hasta 3 años uno puede demandar. Si yo me pasé al 21 de octubre del 2011, yo ya me puse a sobar el cuello. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente capítulo sobre las obligaciones del empleador. Artículo 42 del Código del Trabajo. ¿De verdad que sí, no, verdad? Bueno, tampoco sabía nada. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Cómo lo tenemos? ¿Ah? Hazlo un poquito más grande. Ya vamos a hacer un poquito más grande, ¿no? Pantalla completa.
puede quejar. Lo desconectó. ¿Cómo vamos, ah? ¿Vamos bien? A ver, dígame. ¿Cuántos días se considera como abandono de trabajo? O sea, si una persona no había trabajado un día, yo puedo considerar que es abandono de trabajo. 3 días continuos. 3 días continuos. Digamos, el jueves llega y yo qué sé, me notifico. Yo ya no voy a seguir el procedimiento. Y igual el jueves viene y me presenta la postulación. A ver, te justifica. Y ahora, supone que tiene que justificarte dentro de los plazos de 3 días. Eso no va el trabajador, pero vos familiar. O sea, si va el jueves, ya no. Claro, dentro de 3 días, es internado. Por ejemplo, reunión familiar. Hay medios para avisar. Pero te puede avisar el tercer día en la última hora. Claro. ¿Cuántos días tienen el Papa reducido? Ya no. Se le asume que tiene que justificar una falta. Pero dentro de las horas laborales, Después de la comida. Perdón. dentro de las horas laborales debe ser esa justificación, no puede ser que a las 7 de la noche el mismo día que estamos. Si nos ponemos a hilar fino. No. Y está bien tu pregunta. Si nos ponemos a hilar fino, horario de trabajo. Por ejemplo, yo que hago, si un trabajador está publicados sus horarios de trabajo, que son turnos rotativos, pero ya sabe con anterioridad, porque las citas en el IES se demoran 2-3 meses, ¿por qué no pasa una carta a la administración, al gerente? Sabe que el seguro me ha dado tal día a tal hora, tengo cita en oftalmología, sino que esperan la última semana o el mismo día. Lo traje acá y no hubo quien haga el trabajo y no había nadie más quien reemplace. Y se respalda con el certificado. ¿No? Así es. ¿Qué hacemos uno? ¿Qué se supone que ahí? Entonces puedo prevenir eso en el reglamento. Si yo hago un alcance, como dice el compañero, hago un alcance que tienen que obligatoriamente con 30 días decir si van a bautizar a los hijos, bueno, excepto el caso de muerte, pues no enfermedad. Por eso que es que depende. Hay reglamentos bien rigurosos, bien firmes, bien protectores al empleador, bien protectores al patrón. Yo me he topado con todo tipo de reglamentos y que si hay falencias, como por ejemplo ese tipo de situaciones en que yo he visto reglamentos que sancionan al trabajador simplemente por mandar un mensaje de texto o por mandar un mensaje de WhatsApp. Estás utilizando un equipo, estás en horas de trabajo, también es una sanción. Pero ese tipo de cosas inclusive pueden distraer al trabajo de la persona. Como por ejemplo... Pero Jorge, pero aquí debería medirse, ¿no? Por ejemplo, una persona que es chofer. Si esa persona mensajea, ahí sí está ganando su vida. Pero vamos a decir, pero también, discúlpame, pero también ya se ponen demasiado intransigentes los empleadores. O sea, por un mensaje de texto vas a hacerle visto bueno a un colaborador. Claro, pero si tú eres cajero de un banco y estás robando, si no te secuestras es que hay de todo. Hay de todo. Depende de la situación. Es que el reglamento interno no debe elaborarse de acuerdo a la actividad que está haciendo la empresa. De acuerdo a la necesidad que uno tenga en la empresa. Exactamente. Por ejemplo, como yo, una persona que es la cajera, que es la que maneja esto, está con el celular a la mano, ahorita sale con los depósitos. Le tengo que prohibir el teléfono. Claro, eso. Decomisar teléfonos. Porque los robos en las empresas son de la misma gente de adentro, no es de afuera. Vamos a ver por el volumen, ¿verdad? Este volumen. Vamos a ver un pequeño video ahorita. No me ratifico de nada. A ver, generalmente, ¿qué es como? O sea, se hace lo que sigue trabajando todo. Generalmente, ¿cómo yo lo aplico? A ver, escúcheme. Cuando me llega un trabajador a un cliente, en este caso, que, abogado, me han denunciado por accidente testigo, vaya a la audiencia y usted sabe lo que tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Soy un inspector de integro. Aplique, por favor, el artículo 188, último inciso.
Entonces el señor inspector le dice, señor fulano de tal, usted tiene la obligación de reintegrarlo. ¿Se va a reintegrar sí o no? Entonces le digo al inspector, antes de escuchar la respuesta, señor inspector, de lo que va a decir el trabajador, tiene que usted sentar razón en esa acta si su respuesta es sí o es no. Entonces, ahí le dice el inspector, ¿se va a reintegrar? No. Señor inspector, que quede en acta de que no se quiso reintegrar. Con ese no suficiente, me voy a ejercer la acción de visto bueno. Entonces, se configura el abandono. ¿Ya? Repito, si él no se quiso reintegrar a volver a trabajar, porque yo se lo pedí, porque yo negué el despido, ese despido que yo se lo negué y solicité el reintegro del trabajador, en la respectiva comparecencia en la audiencia de la Inspectoría de Trabajo, el inspector tiene que proponerle o decirle, señor trabajador, ¿se va a reintegrar sí o no de acuerdo a la propuesta que le hace el empleador? No, no me voy a reintegrar. Perfecto, señor inspector, si te da razón que no se va a reintegrar. Tengo una copia del acta, yo con esa copia del acta es suficiente, voy a ejercer la acción por visto bueno, por abandono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Están callados? Me la saqué. Pero siempre tiene que ser así, o sea, me refiero que si yo despido a un colaborador, si yo lo despido y me doy cuenta, o mejor dicho, me doy cuenta de que el saco de lo que no me va a resultar, tendré que tengo que reiterarme el despido para efectivamente despedirlo, o no necesito lo despido una sola vez y ya con eso tiene que irse. Claro, o sea, en este caso, si tú quieres realmente, si ya tiraste el número, tienes que buscar. Entonces, pide reintegro. Yo generalmente, ¿qué es lo que hago yo? Generalmente, si yo le pido reintegro, que se aplique 190. 190 es el tema del abandono, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. El trabajo tiene que minimizar por 15 días. Ya. Entonces, si el inspector le dice al trabajador, ¿se va a reintegrar? No, no voy a reintegrar. Perfecto, con eso es suficiente para mí. Con eso es suficiente. Una vez me jugué un caso con 10 o 12 trabajadores que se fueron de la empresa. Se fueron y obviamente sí les despidió mi cliente. Sí les despidió los clientes. ¿Verbal o escrito? Verbalmente. Se va de aquí, usted no sirve para nada. Ya mi cliente ya se... Es que son gente que va, entra y sale. Ya, son gente así. Entonces un día me dice, abogado, me llegó una denuncia de la Secretaría de Trabajo de estos 12 fulanos, ya, que me denuncia por despido interventivo. Ya sabe, abogado, lo que tiene que hacer. Bueno, pues yo sé lo que tengo que hacer, pero no jugármela. Pero abogado, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Mucho cuidado con esta gente. Eso revoltoso y todo esto. Sinceramente me la jugué ese día. Tenía 12. Ya digo 12, por 12. Al inspector de trabajo. Entonces, no, que sí, que tiene que pagar, que no despedida, el típico discurso, no, que no votaron, que no explota. Y uno más escuchando, pero no, y uno más era el abogado, mandando la empresa. Entonces, hablaba estaba el abogado, un abogado público, el profesor público, abogado de los trabajadores. No, que sí, que tiene que pagar, sí, el doctor escuela, el doctor público de administración. ¿No había contratado abogado? No había contratado abogado, tenía un defensor. También el defensor también estaba con el mismo léxico que ellos, no, que sí, tiene que pagar. Pobrecito, recién salido. Sí. Entonces, yo nomás escuchando, pues no, así, me vean como la cara, ¿no? Más o menos así, ¿no? A la salida. Sí, los trabajadores así, ¿no? Entonces, ya me toca a mí el turno de hablar, ¿no? Señor abogado, dígame qué va a comentar por la defensa de su cliente, de la empresa. Señor inspector, viste que he escuchado aquí a los señores trabajadores, el ánimo de ellos y el abogado aquí presente, reintegrenlos. Entonces todo el mundo, reintegrenlos, son bienvenidos a trabajar. No, que no queremos. No quieres, señor inspector, por favor, sí te razón que nadie quiere trabajar. ¿Sí? Entonces, no, que sí queremos nuestra plata. No, usted no quiere. A ver, está el puesto de trabajo, nadie los ha votado, que estoy demostrando mi voluntad de que no sean despedidos. Vengan para acá a trabajar. No, que no queremos nuestra plata. Señor inspector, siente razón de quedarte en el documento que no se quisieron reintegrar. Dicho y hecho, no se quisieron reintegrar a los trabajadores. Suficiente. Hay cambio totalmente. Entonces yo les demostré que yo despido. Tengan mi tarjeta, cada uno de ellos.
ustedes llegar a un punto? Bueno, yo soy así abogado que no gusta negociar, a mí no me gusta, a mí me gusta siempre arreglar. Ya. Entonces, tengo mi tarjeta, hagamos una cosa, yo puedo hablar con la empresa para llegar a una liquidación, un acuerdo con ustedes. Y así, uno por uno lo fuimos arreglando. No, que lo voy a abogar, vas a ver cómo lo voy a demandar. Bueno, yo quiero, ustedes van a perder. Ustedes van a perder. Porque si yo quiero mañana inicio un visto bueno de todos ustedes. Así de sencillo. Entonces, estos pequeños tips sirven, y ustedes lo deben grabar, que es lo que se puede hacer. Hay pequeños artículos que están escondidos ahí, que la gente no es para bolas. Exactamente, es una pequeña que utilizar. Pero demostramos y rompemos la barrera de la presunción de terminación del contrato de trabajo por parte del empleador. Rompemos esa presunción que fue despedido el trabajador por parte del empleador cuando tú manifiestas, no, que me lo reintegre. Al pedir el reintegro, estás demostrando de que no lo quisiste despedir. Vengan a trabajar conmigo, y los abrazas, de manera muy fuerte. Vengan a trabajar. Okay. Tenemos 10 minutos para terminar esto de aquí. Una pregunta. Dígame. ¿Qué hubiera pasado si ellos aceptaban? Ay, sí, por eso te digo, me la jugué. Me la jugué. Yo me la jugué. Porque si no, pues, el empresario no lo quería. No lo quería para nada. Pero a él le tocaba recibir. A él me tocaba, exactamente. Por eso digo, yo me la jugué. Porque donde me decía, sí, vamos todos. Yo te quedé mal al dueño de la compañía, reciban a los 10. Se quedaba sin sueldo. Exactamente. Pero yo me la jugué. Porque yo sabía. Es que yo también les provoqué. Yo tenía que provocarlos a ellos para que provocar a ellos el malestar de no regresar a trabajar allá. Ya, entonces yo provoqué en eso lo que yo quería. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos persuadir? Ya lo vemos más adelantito. Después del almuerzo. A ver, obligaciones del empleador. Ya, las obligaciones del empleador. A ver, igual yo se lo voy diciendo. Igual esta información de aquí, de las diapositivas, después me dan ustedes sus correos y yo se los mando por email para que ustedes tengan para su archivo, ¿ya? Ok, obligaciones del empleador. El artículo 42 del Código del Trabajo nos trata sobre las obligaciones administrativas que tienen los empleadores para con los trabajadores en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, las principales, las que más se conocen y las más comunes, y si estas obligaciones el empleador no las acata, se va a ganar una multa por el Ministerio de Relaciones Laborales. Son multas que son un poquito altas a veces, que es preferible siempre arreglarlas y tener todo bajo la ley. Por ejemplo, dentro de las obligaciones administrativas que tiene un empleador, dice, instalar en los lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención de seguridad e higiene del trabajo. Es decir, hay que tener todas las medidas de seguridad en una empresa. Como dije hace un momento, por ejemplo, el casco de seguridad, un chaleco, un cinturón, todo dependiendo del tipo de trabajo que realiza la empresa. Segundo, como otra obligación administrativa es la de cumplir las obligaciones contractuales y de acuerdo al establecido del Código de Trabajo. Eso es más que obvio y común, que de acuerdo a lo que dice la Constitución, el Código de Trabajo y al contrato celebrado entre las partes, es ley para las partes y lo que se ha estipulado y acordado tiene que obedecerse ambos. Otro punto es el de sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado por el MRL. Esa es otra obligación. Otra obligación que tenemos es llevar un registro autorizado de los trabajadores en los que deba constar nombre, edad, estado civil, procedencia, clases de trabajo, fecha de ingreso y fecha de salida. Esto más que todo para llevar un registro de control del personal que ustedes están contando en su empresa o su negocio. Otro es cumplir con las normas de seguridad social, la afiliación al seguro social para el personal que labora para ustedes, presentar los respectivos avisos de entrada y salida y de todos los incidentes cuando existen los accidentes de trabajo o algún aviso de enfermedad, exhibir en lugares visibles las planillas, en este caso de los pagos mensuales de las obligaciones del seguro social. Otra obligación que también tenemos para el empleador es que tenemos que entregar las herramientas necesarias y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Si hablamos de una constructora, si hablamos de una operadora, si hablamos de una, por ejemplo, un lugar donde sacan
reproducciones de copias, cosas así. Hay que darles las herramientas necesarias, los equipos necesarios para que ellos puedan ejecutar su actividad. Siguiente, hazlo un poquito más para acá, por favor. Ya. Un poquito, hazlo. Ya, con respecto a estos puntos, acerca de las herramientas, hay que suministrar gratuitamente una vez al año un vestido de trabajo. Es decir, la vestimenta. Una vez al año. Si no lo hacen, se gana una pequeña multa. Ahora, conferir certificados de trabajo cuando sean solicitados y en caso de la finalización del vínculo laboral. Repito, aquí es importante por cuanto existen a veces trabajadores que piden y solicitan un certificado de trabajo donde entre las obligaciones es darle, en este caso, al personal sus certificados. Otro punto importante es el de... Bájale un poquito. No, este grandote. ¿Qué pasó? Demasiado. Ya, a ver. Ya, ahora vamos a hablar sobre las obligaciones permisivas. Permisivas que permiten. Jorge, antes de decir eso, dígame, Carlos. sobre que hay que publicar las planillas del seguro. Sí. En la cartelera en un mural, en un periódico, en algo donde tengan ustedes visible para la vista de todos los trabajadores. Así como también, otra obligación, Carlos, es sobre la exhibición del reglamento interno de trabajo en un lugar visible, así como también la exhibición de los horarios de trabajo. Debidamente aprobado, debe estar en un lugar visible para el conocimiento de todos. Y si no lo está, eso, así lo tengamos. Ya. ¿Cuál es multa o no? Te guardas eso porque por el tema de planillas, todo el mundo dice, para más, para menos. ¿Cuánto gana así? Simplemente es el comprobante de pago, la planilla del comprobante de pago, no el listado de eso. A ver, les voy a dar otro tip. Dice que el reglamento interno de trabajo debe estar publicado en lugar visible para el conocimiento de todos. Muy aparte que le entrego, igual está visible. Dice que un lugar visible. ¿Cierto? General. Me está diciendo que sea para cada uno, vamos a ver una copia de partida. Es un lugar visible. Porque todo lo que está publicado se supone que es conocido por todos. Ahora, ¿qué pasa si no está publicado en un mural que está publicado en el sitio web de la empresa? Tengo que hacerle firmar un documento de que se le ha informado que tal dirección de correo electrónico web está ahí o que él ha leído dicha información, sea por su seguridad, por la entrega de uniforme, o sea, debo de documentar. Pero eso es el momento de la contratación que usted entrega el reglamento interno. No, le pasó una vez que un empleado de nosotros fue a pedir el reporte de la última aportación del IES. Pero eso realmente lo puede ver bajando de la página web del IES. Con la clave. Muchas personas no tienen la clave. No, pueden ir para allá directamente. Y hay que darle, o sea, sí. A ver, escúcheme. A ver, no quiero que pierdan esta parte. Si yo no publico en Google el reglamento interno de trabajo, ¿será válido que lo publique en la página web de la empresa? Sí. Aún no he tomado una decisión. ¿Será o no será válido? Es válido, más debo de tener un documento firmado que lo ha leído. Ok. Está enterado. No, porque tiene que ser conocimiento común. Normalmente la gente de mantenimiento no maneja computadoras. Ok. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que se conozcan o que no se conozcan? Se conozcan. Lo que pasa es que en la planilla del IES siempre va a ir el sueldo base más todas las aportaciones, no necesariamente lo que son valores como horas en muchos de los casos. Ok. De lo que nos dice esta legislación acerca de la exhibición de estos tipos de reglamentos, se están acostumbrando ahora a exhibirlos, obviamente, dentro de una página web que le pertenece a la empresa o también enviarlos al correo de cada uno de los trabajadores. Dos, Carlos Andrés dice algo muy cierto, pero
el que barre, el que hace limpieza, eso tiene acceso a ese tipo de tecnología, facilidad. Puede haber otro mecanismo. Por ejemplo, es que depende mucho de la empresa. Porque en mi caso, por ejemplo, administrativos somos 10 o 12, pero operarios somos 150. Okay. Son 150 que no tienen acceso a internet, no tienen correo electrónico, son puros peladores, ¿me entiendes? Ahora, o tú le haces una publicación o un mural, o le entregas una reproducción en miniatura, o simplemente haces una asamblea, haces una exposición de reglamento interno y que todos firmen que conocen el reglamento interno del trabajo. Ese es tu respaldo para que digan un ratito. Los señores saben las reglas de juego de la empresa. Ellos han firmado que conocen la normativa interna. Y es más, hicimos un acta de asamblea, un acta de junta, donde todo el personal, donde se les expuso cuáles son sus obligaciones, sus derechos, las sanciones, etc. Eso también es un medio de prueba que les sirve. Puede servir cuando hablamos de una posible sanción por parte del Ministerio de Orden Laboral. ¿Ya? Entonces, sí, o para ahorrarte de que hagas reproducciones por 150, 200 reproducciones. Más bien la exposición. Haces una exposición, claro, o haces un mural, o que te firmen ustedes o acompañar con la huella digital. Siempre, por favor, acostúmbrense con la huella digital, porque mañana más tarde, no, yo no sé nada, no me dijeron nada. Esa no es mi firma. Ok, vamos a ver si tu huella está certificada. Entonces siempre con la huella, ¿no? Cualquier documento, le pones la huella acá. No, esa no es mi firma. Bueno, e inclusive los rasgos del perfil de la morfología de la firma, independientemente con que la firma te la modifique, nunca se va a perder de la naturaleza de la persona que firma. Es decir, en otras palabras, en buen romance, si me le cambias la firma, se va a saber siempre que es tuya, es propia. ¿Okay? Por más que le cambie. Pero si quieres, exactamente, por si quieres reforzarle, pon la huella al lado. ¿Ya? Bien, vamos a hacer entonces el receso y ya regresamos con las citas de obligaciones. ¿Estoy viendo, Carlos? En 10 minutos. En 10 minutos. Oh, ya, perfecto. Continuamos con las obligaciones permisivas. Declarar en comisión de servicios hasta por 1 año con derecho a remuneración hasta 6 meses por temas de especialidad. Otorgar permisos remunerados hasta 3 días en caso de fallecimiento de un pariente del trabajador siempre que esté dentro del 2º grado de afinidad o consanguinidad. Siguiente, otra obligación permisiva, o sea, son cosas que se debe permitir. No se olviden, permisiva es permitir. Conferir permiso remunerado por el tiempo necesario para recibir una atención médica, atención de requerimientos judiciales. Por ejemplo, si en el caso de que el trabajador tenga que prestar su testimonio en un juicio, eso es un permiso que deben darle. Mañana más tarde, por ejemplo, Tito es testigo de un juicio penal. Entonces, ¿qué resulta? Señor jefe, tengo que ir a declarar a un tribunal penal. Soy testigo de un delito. Entonces el jefe tiene que dar el permiso porque es testigo de un delito. Tiene que ir a declarar a un tribunal. Una persona que cayó preso por no pagar alimentación, cayó preso unos días, ¿qué tengo que hacer? ¿Le tengo que descontar en el rol los días no trabajados? Sí, tienes que descontar los días no trabajados. Porque no es, o sea, ya no fue voluntario su deseo de faltar, sino que fue cuestiones de obligaciones naturales, como progenitor que no cumplió con su deber. Ahí lo que te tocaría es descontarle los días que no trabajó. Pero nada más. Nada más. Ahora, si tú deseas terminar la relación laboral, ¿sabes qué? Mira, me causaste un grave perjuicio aquí en el negocio, en la empresa. Tuve que contratar a otra persona para que se suplante y se reemplace. Tratar de persuadirlo para que llegara a un acuerdo voluntario. Ahí estamos llegando a lo que decían antes de lo que la persona que estaba presa, que decía que estamos en un año, no sabemos cuánto tiempo va a estar. Sí, lo que pasa es que aquí la diferencia, aquí tenemos días exactos. Si hablamos de 1 año y medio, son 30 días máximo que puedes estar detenido. ¿No es hasta cuando pague? No. O sea, si tú no pagas, máximo 30 días. Si tú pagas, te bajas después de 2 o 3 días. O sea, dependiendo de lo que tú pagas, tienes que pagar enseguida. Pues digamos que no pagas, son 30 días. Máximo son 30 días. Entonces ya depende de la voluntad del empleador, lo que quieres tener o no lo quieres tener.
Pero acá estamos algo incierto. Una prisión preventiva que puede durar de 6 meses a 1 año. Acá tenemos algo cierto. Claro, pero si de los 30 días yo ya no lo quiero Pero igual es tener, el ¿cómo lo despido? procedimiento. ¿Con visto bueno o...? El accidente de trabajo se da en horas de trabajo o cuando de mi casa yo voy al trabajo o al revés, del trabajo voy a mi casa. Bien. ¿Qué pasa si yo me desvío? Yo voy por ahí. ¿Qué pasa si me desvío? Es así, es cuando tú cumples tu actividad laboral. Tu actividad laboral es, desde el momento que sales a la casa, jugamos con el bus, llegas a tu trabajo, haces tus actividades, sales de ahí, coges el bus y llegas a tu casa. Eso sí. A ver, debería correr entonces lo normal que te demoras de tu casa al trabajo y viceversa. 1 hora, supongámoslo, ¿verdad? 1 hora. Dependiendo del lugar de domicilio, dependiendo del lugar de domicilio registrado. Por eso que vives en la Floresta y tu trabajo queda en el kilómetro 7,5 de Ávila, que ahí está la empacadora, entonces, pero resulta que ahora estás viviendo en Pascuales y tu accidente fue de la empacadora que está en el kilómetro 7,5 de Ávila a Pascuales, que está a pocos kilómetros, pero si tú tienes registrado que vives al sur de la ciudad, en el Guasmo Norte, por poner un ejemplo. Por eso que es importante de las obligaciones administrativas que hablamos hace un momento, nombre, dirección, teléfono y todo eso, nos hacemos un cuadro, se pregunta, bueno, ¿tú dónde vives? Tal lugar. De aquí a tu casa, ¿qué tiempo te hiciste? De tu casa acá, ¿qué tiempo te haces? 1 hora. Entonces, desde el punto de salida hasta el punto de llegada, si él se demora 1 hora y el accidente fue después de 1h30 o 2 horas, ya, entonces estamos hablando que no te fuiste a tu casa directamente, te fuiste a otra parte, te fuiste por ahí. En el horario de que se demora de llegar del trabajo a la casa. Ajá. Pongamos es una ruta que ya se conoce. Okay. Y es en el mismo horario, pero está acá, tampoco no le hacen válido. No. Todo depende de la distancia y el tiempo que te demoras de lo normal. No, pero no voy a decir, bueno, yo me voy, bueno, yo soy mucho voy aquí, ¿no? Pero te digo, me voy de mi trabajo, no sé, aquí al malecón. Okay. Hay una ruta, y sabes, y tú no vas a coger por acá. Y el accidente lo tiene en el sur. Correcto. ¿Qué hace en el Y sur? es en el mismo horario. Por eso le digo, se fue donde avientar a alguien. Pero ¿quién dirime el tiempo? O sea, yo tengo una posición de 1 hora y digamos que porque hubo mucho tráfico, un accidente o algo, me fue 1h30. Ya, ok. Ese es un tema que debe estar en el aire. Ese es un tema que ¿cómo lo tienes que demostrar? Simplemente es decir, si hablamos de un juicio, ya un juicio como tal, es demostrar el tiempo o la ruta, ya, y en qué momento se efectuó el accidente del trabajo. Depende del horario. Depende del horario, 1, 2. Si tú vives en el norte, ¿tú qué hacías en el sur? Tú que hacías en el sur, tú vives en el norte. Entonces, ¿qué andabas haciendo? ¿Dónde te fuiste, muchachos? ¿Qué fuiste a hacer al sur? Salvo que tú hayas estado realizando alguna misión mía, un trabajo mío. Antes que te vayas al trabajo, perdón, antes que te vayas a tu casa, vayas al sur a dejar tal documento. Estás haciendo una tarea mía que te mandé. Dígame. ¿Qué pasa en el caso de cuando van a dejar, por ejemplo, las madres de familia, los padres de familia, a sus hijos donde un familiar, donde el papá o la mamá o el tío? Entonces salen de su casa, del trabajo, van a dejar al bebé donde los bebés y de ahí van a su casa. Okay. ¿Ya? Okay. Pero no sé cómo justificar eso. Y es... O si salen del trabajo, recogen al hijo donde esté y van a la casa. Todo eso, aunque ustedes no crean, y esa es la falta de conocimiento. Así es. No, y es verdad, terminó tu pregunta, y esa es la falta de conocimiento de este tipo de obligaciones. Porque son casos, y casos que se puedan dar, pero tú tienes que llevar ese registro. Ese registro de tu personal. Y eso se encarga de lo que es recursos humanos. ¿Dónde te fuiste? ¿Cuál es tu ruta? Antes de aquí a dónde vas o por dónde pasas, para que ellos tengan un control de tu personal.
Por ejemplo. Se podía llegar en 15 minutos y vive cerca del trabajo. Así es. Una pregunta. Hay un caso que ustedes tuvieron, ¿no verdad? Cuéntanos. El caso, el último que tuvimos fue que el señor salía de la casa al trabajo, pero llevaba una funda de basura. Y la funda de basura llevaba vidrios. Y cogió y se cortó al tirarla. Llegó al trabajo pues cortado. En el trabajo mismo se lo mandó al seguro inmediatamente porque estaba cortado y estaba sangrando con bastante sangre. Ese fue un accidente itinere, pero él tuvo una parada al botar la basura, ¿ya? Entonces le dieron como accidente itinere, pero el seguro cubrió todo sin pasarle una glosa a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿pero qué fue? ¿El trabajador interrumpió su ruta? Interrumpió su ruta. Interrumpió su ruta. Entonces fue algo, él tuvo que haberse ido de qué lugar a qué lugar. Desde su casa al trabajo. Se interrumpió en otra parte haciendo cosas que no sé por qué tenía que hacerlas en ese momento, pero se le produjo un accidente de trabajo. ¿Ya? Entonces, son cosas que usted tiene que tener muy en claras y registradas el nombre, la ruta, cuando viene, a qué hora viene, hasta qué bus coges, si agarras un bus, hasta qué bus coges, qué taxi coges. Yo tengo una pregunta. Todo, a ver, ¿qué taxi? Por ejemplo, hay personas que toman un taxi como expreso. Ya, ok. ¿Qué tiempo te demoras de tu taxi? Como vienes en taxi, un expreso de tu casa para acá y el trabajo para tu casa. ¿Tienes tiempo controlado todo eso? ¿Cómo le pudo? No, ¿cómo es que el IES se lo tomó como accidente de trabajo? No, allá lo tomó como un subsidio normal. ¿Cómo le pudo poner accidente de trabajo? ¿Cómo lo tomó ahí Alejandro en ese caso? En ese caso lo tomó como accidente y tiene, pero el seguro reconoció todo el accidente que tuvo el trabajador, ¿sí? Pero no le dieron el subsidio porque él ahorita me está reclamando dinero. Y mañana el lunes tengo que hablar con él. Yo no sé. Porque el accidente de trabajo es correlación del empleador. El accidente de trabajo es correlación del empleador. Entonces, si lo toma todo el seguro social, ahí ya no es accidente de trabajo. O sea, puede haber sido itinerario, pero ya no es accidente de trabajo. Se lo está pagando todo el seguro porque reconoce que es una enfermedad general. Ah, sí, exacto. Pero no le dieron el seguro. Pero tiene que darle el subsidio. A ver, sí, tú vas a decir algo. El seguro te reconoce, el seguro te tiene que pagar el subsidio si tú te enfermas por el trabajo o no te enfermas por el trabajo. El seguro social te reconoce cuando tú te enfermas. Por o no trabajo. Cuando es accidente de trabajo es por relación. No, le contestaron que era leve. Vamos. A ver, yo tengo una pregunta. Ustedes terminan con esto. A ver, les cuento que no estaba dentro del programa accidentes de trabajo, pero aquí ustedes están muy despiertos, muy vigorosos. Así que muchas ganas de aprender, lo siento. Damos power. A ver, si así se hace verdad. A ver, dime por favor. Parece que la pregunta no se terminó de contestar de la compañera. A ver, por favor. Cuando el empleado o empleada viene al trabajo, deja al niño en la casa de los padres y viene a trabajar. ¿Desde dónde toma en cuenta el accidente de trabajo? ¿Desde una casa o desde la casa? Buena pregunta, muy buena. A ver, tú me dices... Siempre viven al lado, no sé. Tiene que tener un recorrido por cada trabajador. Un recorrido y un tiempo estimado por cada trayecto. En caso de duda, se beneficia al trabajador. Por eso tiene que protegerse, tiene que saber. Ahora, tú me dices, ¿cuál es la salida normal y común y corriente? Se supone que es el domicilio de la persona, el domicilio del trabajador. Desde ahí comienza la ruta al trabajo. Y desde ahí comienza la responsabilidad. Si va al trabajo, claro, si va al trabajo. Si va al trabajo. Si tiene que dejar al niño de la abuela, ya no es accidente laboral. Hay un problema. Si sale de la casa, tiene una ruta específica. Todos los días de la casa a la guardería. A ver, a la casa de la abuela. Ya. Y de ahí al trabajo, ya. Todos los días de la ruta no hay problema. Pero si sería que sale de la casa y un día va a dejar un lado, otro día a otro lado, y busca cada día dónde va a dejar al bebé, ahí sí abre un problema.
Porque si lo va a dejar todos los días en la guardería, es una ruta. No, según el ingeniero de seguridad Desde que sale de industrial. la casa hasta llegar al trabajo. Según el ingeniero de seguridad industrial dice que es de la casa al trabajo. Si hay una parada, así sea todos los días, ya no es accidente laboral. Y el trabajo en la casa. Y del trabajo en la casa. No puedes interrumpir. Si tú interrumpes, si tú No tiene nada que ver si estudia, o sea, no tiene nada que ver. ponte de orden. Si tú interrumpes tu ruta normal, te estás saliendo de la figura del accidente de trabajo. Tienes que estar dentro de la ruta normal, como dice el código del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si tú interrumpes esa salida, te pones el pie en la calle, ya, exactamente, tú ya estás rompiendo la presunción de que puede existir un accidente de trabajo en horas de trabajo. Porque no estás yendo a trabajar, estás yendo a dejar a quién, a tu hijo de la abuelita o de tu suegra, ¿o verdad? Pero no estás yendo al trabajo a ejecutar tus funciones. ¿Ya? Salte de ahí. No, ya está asociado y él manifestó su voluntad de ser parte de un gremio. Y este gremio labora para tu empresa. Hace propaganda política o religiosa ante los trabajadores. ¿Ok? En todo caso, ya sabemos que han habido empresas que hacen política con sus trabajadores. En este caso, hablando de los patronos. Tenemos también que conculcar el derecho a la libertad de asociación. Es decir, señores, ustedes se tienen que asociar. Señores, hagan sindicato. Eso es, ustedes tienen que conculcar la libertad de asociación. ¿Qué significa conculcar? Es decir, conculcar el derecho a la libertad de asociación. Señores, cualquier cosa, yo no me voy a oponer, no voy a hacer ninguna objeción de que ustedes se pueden asociar. Hablando de asociar, estamos hablando de qué? ¿De qué se puede formar? Un sindicato, una asociación. Obviamente que para que se forme este tipo de asociaciones, una empresa tiene que reunir ciertos requisitos. Si hablamos de un sindicato, implica 70 trabajadores. Si hablamos de un comité de empresa, la mitad más uno del gremio de trabajadores que tienen ustedes. Siguiente, obstaculizar las visitas o inspecciones a las autoridades de trabajo, a los centros de trabajo, y no tener documentación referente a los trabajadores. Bueno, esto es normal, como una obligación, pero esto, si ustedes tienen trabajadores y ustedes mañana más tarde reciben una visita por una autoridad de trabajo, y si ustedes no le permiten el ingreso a las instalaciones, se ganarán una buena sanción por parte del MDL. Pero si mañana más tarde ustedes reciben una denuncia por despido intempestivo y ese trabajador, mejor dicho, ese reclamante, solicite su denuncia, la inspección a su lugar de trabajo, yo pregunto, ¿están o no en el derecho de abrir la puerta al inspector? Sí. Porque tienen que ir con una orden de la juez. No, aquí nomás hablamos de la inspectoría. Ustedes reciben una denuncia de un inspector, reciben una notificación de la inspección de trabajo, donde el señor fulano de tal ha denunciado por despido intempestivo. Mañana más tarde, ese mismo trabajador, ese mismo ex trabajador, porque ya fue despedido, supongamos. Sí, lo despedimos. Ya, lo despidieron. A ese ex trabajador que fue despedido, denunció a la inspectoría de trabajo y ese ex trabajador solicita la inspección del lugar de trabajo. Y viene el inspector de trabajo, toca la puerta y quiere entrar. ¿Están ustedes o no en la obligación de abrir la puerta? No. ¿Cómo? Si viene con una autorización firmada por el Él juez. es la autoridad. El inspector de trabajo es la autoridad. ¿Quiere entrar? Por el juez. Ya. No, pero tiene que decir algo que va a ser... Tiene que enseñar la credencial que trabaja. Ya, ok. Él puede enseñar la credencial. Un informe que diga que va a ser... ¿Qué función va a hacer? Ya, él simplemente va a cumplir la petición del ex trabajador, del denunciante. ¿Cuál fue la petición del ex trabajador? Quiere una inspección en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el inspector toca la puerta, señores, vengo aquí a inspeccionar el ambiente del trabajo y hacer unas preguntas del personal. ¿Ustedes están obligados a abrir la puerta? No. ¿Seguro? Sí, ¿no? O creo que sí, ¿por qué dice que sí? Ok, el procedimiento del Ministerio de Relaciones Públicas lo podemos actualizar. ¿Quién la refuta? Es que no fue como una iniciativa del ministerio, sino fue más bien de una persona que viene a hablar mal de Que ya no es trabajador igual. Y ya no trabaja para la empresa. Bien.
Entonces, si alguien mañana más tarde ustedes reciben una visita de un inspector de trabajo producida por la denuncia de un ex trabajador que requiere la inspección del lugar de trabajo, ustedes no están en la obligación de abrir la puerta. Recibe muchas gracias, pero no les puedo permitir que usted entre. ¿Por qué? Porque la atribución de la Inspectoría de Trabajo es única y exclusivamente para regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Ojo, regular las relaciones entre los trabajadores y empleadores. Y si ya no hay trabajo, entonces ya no es un trabajador, es un ex trabajador. Entonces se le acabó la atribución al inspector. Repito, su atribución es regular las relaciones vigentes, las existentes. Pero si ya no hay relación de trabajo, ya no es competente el inspector de tocar la puerta y que ustedes le abren y le permitan entrar. El que sí es competente es el juez de trabajo. El juez de trabajo sí, porque está dentro de un juicio. Ahí sí ustedes abren la puerta. Pero el inspector no es competente. Solamente el inspector es competente cuando existe aún la relación laboral. ¿Ya? Bueno, es que ustedes como empleadores solicitan, No lo dice. Si han ido al defensor del pueblo y viene el defensor del pueblo. Solamente que sea a petición en este caso de un ex trabajador que requiera de inspección por parte del inspector, entonces no es competente para que le abra la puerta ustedes al inspector. Al juez sí. Están dentro de un juicio. Ahí sí, están dentro de un juicio. Ahí ustedes cuando reciben al juez, hablan, conversan, hablan después los impulsos, pero hay distinto con el juez. El inspector no. Solamente cuando exista la relación laboral, ustedes ahí sí, es vigente, le abren la puerta. Siguiente. Pero ¿cuál sería el problema de que el inspector ingrese? ¿Cuál sería el problema? En primer lugar, cuando un inspector ingresa a un lugar de trabajo, ¿qué es lo que te genera? Malestar. La gente se exalta. Salen los inconformes. Si tienes rabo de paja, peor todavía. Salen los inconformes. Vienen los intergrupos. No. Mucha polémica, la gente se me va a alterar. Pero luego, si ese ex trabajador quisiera hacer realmente una demanda de la empresa, ¿no va a afectar el hecho de que haya ido con el inspector y que no lo haya dejado en el inspector? No afecta nada. No va a afectar el que es un ex trabajador. Es un ex trabajador. Así es un ex trabajador. Pero sí se debe tener pues la delicadeza como las personas responsables en la parte gerencial o decir el inspector que disculpe, muchas gracias. Así es, y que uno demuestre, pues para eso venimos a capacitarnos con el abogado Jorge Freire para saber qué vamos a responder. Ya, entonces ustedes deben en este caso decir muchas gracias, pero lastimosamente usted viene de parte de un ex trabajador y usted no es competente para hacer visitas porque ya no existe la relación laboral. Si es una visita de rutina, de oficio, que están haciendo las empresas, ahí sí, bienvenido, venga, pase, ¿no? Ahí sí. Pero si viene por parte de un ex trabajador, no. Si viene el juez en una demanda, ahí sí usted le abre la puerta, porque es el juez. ¿Hasta qué límite ellos tienen que revisar o qué nomás tienen que ver o con quién nomás deben de tener contacto? Todas las obligaciones que les competen al empleador. Ellos pueden pedir todo eso. ¿Cómo? O sea, todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo. Artículo 42, artículo 44, todo lo que estamos viendo. Ya, o sea, el reglamento. Todo, horario, todo lo que estamos viendo. Están a la obligación de ellos de pedir si quieren. En la compañía que yo trabajaba, llegó a ser un inspector de imprevisto, el jefe de recursos humanos lo recibió y le dijo, ok, vamos. Y vino el asistente de recursos humanos a los corchos, a pegar los reglamentos y todo. Pero en ese instante nosotros y les vamos a preguntar y cada una tiene que hablar lo que tiene que decir ilimitado. Y después le digo, oye, espérate, no te lleves los reglamentos que recién los conozco, tenía 500 años trabajando yo ahí. Y le digo, no te lo lleves. Y cuando regresé al almuerzo, dijo, olvídate del reglamento. Y me llegó todo. No permito que nadie lea, sí. Exacto, entonces es que eso es para evitar, que conozcan y obviamente lo colocan enseguida para que el inspector cumple lo que ha pasado en la prueba. Sí, a ver, terminamos ahí, ¿no? ¿Verdad? Ahora viene algo muy bonito, muy interesante, lo que son
los servicios de actividades complementarias, el mandato número 8. Seré más específico aquí, más concreto con respecto a esta exposición. Los servicios de actividades complementarias son aquellos que trabajan de manera indirecta en las denominadas empresas usuarias. Igual es que ya lo conversamos al principio de la clase, cumpliendo actividades de seguridad, vigilancia, alimentación, catering, mensajería y limpieza. Esto es exclusivamente en las 4 actividades antes indicadas. Son servicios de actividades complementarias. Bien, este tipo de actividad son personas jurídicas o también naturales que prestan un servicio para una usuaria. La usuaria se beneficia del servicio de la compañía de actividades complementarias. ¿Por qué? ¿Por qué se beneficia? Porque estamos hablando de que la usuaria no se dedica a la actividad de limpieza, no se dedica a la actividad de mensajería, no se dedica a la actividad de seguridad. Entonces, la usuaria simplemente contrata a esta compañía para que le preste sus servicios de actividades complementarias. Entonces, las actividades entre la una y la otra son totalmente distintas, son distintos, son personas distintas, pero esta le presta el servicio a la de acá. Entonces, esta de actividades complementarias, sus trabajadores, sus empleados laboran a favor de la usuaria. Repito, estos de actividades complementarias laboran a favor de la usuaria. Se denomina actividades complementarias aquellas que realizan personas jurídicas constituidas de conformidad con la ley de compañías. Ojo, para que exista este tipo de compañías hay que reunir una serie de requisitos, como por ejemplo, si una compañía de seguridad tiene que tener una actividad principal, como objeto principal, netamente seguridad. Otro tipo de requisitos que solicitan este tipo de compañías, si hablamos de una compañía de seguridad, pólizas de responsabilidad civil, pólizas de responsabilidad de daños contra terceros, también les exigen pólizas para daños personales. Y de accidentes. De accidentes también, exactamente. Entonces, son pólizas, son requisitos que se les exigen para que puedan ejercer la actividad. Y aparte, los otros permisos por la comandancia, por el COPS, es un órgano que pertenece al Ministerio del Interior, ¿sí? Ministerio del Interior, que da permiso a la acreditación para ejercer la actividad de seguridad. También este tipo de compañías tienen que estar aprobadas y registradas en el Ministerio de Ciencias Laborales, donde les van a dar una aprobación para que puedan ejercer la actividad complementaria. Hablamos en este caso de la seguridad. También el resto de compañías que alimentación, mensajería, también necesitan respectivo permiso del Ministerio de Relaciones Laborales. Este tipo de compañías, obviamente, que laboran con gente de su propio personal, su propia gente, son ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo, lo que les dije. Esta compañía se dedica a telecomunicaciones, es la usuaria, y estos se dedican a limpieza. Es algo totalmente distinto, es ajeno a lo que se dedica la principal, que es la usuaria. Por eso dicen, son ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo del usuario. La relación laboral operará de manera exclusiva entre la empresa de actividad complementaria y el personal por esta contratado. Siguiente, por favor. Una pregunta. Dígame. En los casos de la compañía de seguridad, la compañía usuaria se puede ver algún problema en el momento dado de que, por ejemplo, esas personas sufran algún atentado o accidente. ¿La usuaria podría verse envuelta en un problema legal de eso? Damos un ejemplo más práctico, más específico. Van y quieren asaltar Interlab, por ejemplo. No nombremos nada. Pero un problema que pase, un accidente o un asalto. De pronto puede alegar que no hay algo está bien estipulado en la norma de seguridad, qué sé yo. ¿Podría verse la usuaria o tiene que ir directamente a la compañía de seguridad? La compañía de seguridad no tiene nada que ver la responsabilidad del usuario. Sí hay una responsabilidad patronal cuando la compañía no está cumpliendo y tiene que exigirle toda documentación al mensual. Sí, pero hablamos de responsabilidad patronal en la parte laboral. Aquí hablamos de qué pasa, aquí hablamos de un accidente, ¿de qué hablamos aquí? Un asalto y que... Un asalto. Sí, pero si el usuario no estuvo afiliado y la compañía no exige mensualmente la documentación, o sea, ¿hasta qué punto se puede? A ver, es que la usuaria para contratar le exige que tenga al día. Ya, entonces se supone, ahí la cosa es distinta. Ahí sí es distinta.
Entonces el usuario exige una serie de requisitos para poder contratar a la compañía de tareas complementarias. Si no lo tuviera, entonces también es responsable de manera solidaria. Seguimiento mensual. Sí, ahí sí. Supongamos que haya una demanda hacia el guardia, por ejemplo. Ya. Hacia el guardia. Ahí la demanda, ¿quién haría? ¿Directamente a la empresa que está contratando al guardia? O... Seguridad. Seguridad, ¿por qué? Pero porque ¿lo paga también en la empresa, en el usuario? no. Cuando firman un contrato de usuaria y la entidad complementaria, establece una cláusula. Esa cláusula es trascendental ahí porque indica que tu personal, en este caso la entidad complementaria, no tiene ninguna relación con el mío. ¿Ya? Repito, ese personal que tiene la compañía complementaria no tiene nada que ver con mi compañía, que es el usuario. O sea, por ejemplo, hay una demanda, dice, me toman el guardia y a raíz de eso hubo un accidente, bueno, muchas cosas. La demanda la hacen al guardia y asimismo a la empresa en la que está trabajando, en este caso al ministerio, ¿no? En este caso. Entonces, ¿ahí cómo deberían hacer? O sea, el ministerio defenderse por su parte y la empresa que... A ver, ¿quién es el que demanda? ¿Quién está demandando en este caso? Una usuaria. Una usuaria. Que es el caso en el que tuvo un accidente, se cayó en las gradas y dice que no la han atendido bien y lo demanda al guardia y de asimismo al ministerio. Entonces, ¿cómo sería ahí? Se defiende el ministerio por su parte y acá la empresa que lo contrató al guardia por... A ver, estamos hablando de un guardia que trabaja en el ministerio. Sí, ya. O sea, ¿quién se hace cargo? ¿A quién? O sea, ¿la absorbe? Tuvo un accidente en el ministerio. En el ministerio. Ya, pero, o sea, nosotros, o sea, subiendo las gradas hay un accidente. Ya, o sea, y va diciendo que guardia es. No la atendieron. Va al guardia y va al ministerio. O sea, ¿quién absorbe ahí la...? Si yo fuera el abogado del guardia, yo demando también en este caso al ministerio. Porque yo estoy ejecutando mi actividad en el ministerio. Ya, entonces en sí absorbe toda la responsabilidad del ministerio. No, a los dos. A la compañía de entidad complementaria y al ministerio. Porque yo estoy ahí. Estoy prestando mi servicio. Ahí fue mi accidente, dígame. Él habla de un tercero, no del guardia accidentado. A ver, la usuaria demanda. Ella es la que demanda. La usuaria fue al ministerio y se cayó y se quebró la pata. Que el guardia, tú trabajas en el sector público, ¿no, verdad? Yo entiendo que el guardia tuvo un accidente en tu trabajo. No, una usuaria. No, porque yo entiendo usuaria como una empresa usuaria. Pues. Usuaria, una persona va a sacar su pasaporte al Ministerio del Interior y se cayó las escaleras. Oh, ya. Pero le echa la culpa también al guardia. Que me... Ok. Ahí estamos hablando claro, los usuarios, yo no tengo que usuario acá. Llegó y se tuvo un accidente. Ella tuvo un accidente subiendo las gradas al ministerio. La usuaria. La persona. La cliente tuvo accidente en la empresa. En el ministerio. La queja de que nadie la socorrió ni nada y la demanda es al guardia y al ministerio. Entonces, ¿quién absorbe toda la responsabilidad? Fue el ministerio. El ministerio, yo lo veo al ministerio como responsable. ¿El accidente dónde fue? O sea, ella asume que, por ejemplo, yo te digo, no hay, ella sube las gradas y está embarazada y se cae. Entonces, a ver, ¿la culpa de quién? Entonces, ella va a tirar para decirle pues fue del ministerio, pero la demanda va a la guardia y al... ¿Y cuál fue la demanda? ¿Qué demandó? Que perdió el hijo. A ver. ¿Qué dice la demanda? ¿Pero quién fue culpa de quién? ¿A quién echó la culpa? La culpa, pongamos en el caso de nosotros que somos como la defensa, ¿no? Quiere decir que, o sea, ella se cayó porque ya, mala suerte se cayó. Se resbaló. Ya, se resbaló. Pero ahora dice que nadie la socorrió, que la trataron mal. Entonces ahí la demanda va al señor guardia que no tiene nada que ver porque él no estaba. Al ministerio. Y igual va al ministerio. ¿Quién se defiende? La parte administradora de la atención en caso de emergencia, ahí está la seguridad, en caso de una eventualidad de terremoto, atraco, qué sé yo, o a los trabajadores a ustedes les pasa algo que están ahí laborando,
Y entonces tiene que haber un líder que indique cuáles son las vías de evacuación o qué hacer en caso de emergencia. El señor guardia está en la puerta, y él se cae, digamos, en el ascensor, más abajo. Ahí, el guardia no puede decir, no se cae. O sea, no es responsable. Sí, pero él debió haber reportado. la labor del guardia no va a estar cuidando uno por uno. La labor del guardia tiene otra actividad. Está llegando, porque el guardia está ahí y está subiendo. Ahora, nadie se percató de eso. Nadie. Entonces. Fue algo de fuerza mayor. Yo no lo veo que sea responsable del guardia, sino en este caso del ministerio, porque es la institución donde se cayó. Pero realmente yo no le veo una mayor fuerza que vaya a tener ella. No le veo mayor fuerza que vaya a tener algún éxito en su demanda, en su reclamo. No le veo. Es algo fortuito, o sea, en Estados Unidos, en Estados Unidos tú te caes en la alcantarilla y está bingo. Si te caes, tienes que decir bingo. ¿Te aseguras? Pero, o sea, ¿cómo se defiende? ¿Quién defiende? O sea, por ejemplo, están demandando tanto el ministerio como el guardia. Entonces, ¿cada cual se defiende por su lado? Sí. Cada cual defiende por su lado, cada cual con su abogado. Pero ahí y el ministerio tiene que defenderse con el abogado del ministerio y también con un abogado de la Procuraduría. ¿Ya? El guardia lo tiene que representar la empresa, sí. ¿Verdad? La empresa, pero a veces hay empresas que le dan la espalda y defiéndete tú como puedas. Exactamente. Ahí por eso vienen los defensores públicos, los defensores de oficio. Ahora sigamos. Bueno, ya saben todos aquí quiénes son las compañías de actividades complementarias, el funcionamiento de las empresas que se constituyen con el objeto único y exclusivo de dedicarse a la realización de actividades complementarias encargadas en su control y vigilancia permanente a las direcciones nacionales de trabajo y regionales de trabajo. Ya saben ustedes qué son las compañías de actividades complementarias. Utilidades para trabajadores que laboran en este tipo de compañías de actividades complementarias. Los trabajadores de las empresas contratistas de actividades complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicio, ellos tendrán que participar de una manera proporcional en el porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas contratantes, en cuyo provecho se prestó el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren superiores, estuvieran por encima de la usuaria, el trabajador solo percibirá estas. Si la actividad complementaria está superior a la de la usuaria, solo va a recibir las que percibió, en este caso, las de la compañía de actividades complementarias. Estas empresas usuarias contratantes, ahora hablemos de las empresas usuarias, contratantes, y las contratistas que realicen actividades complementarias, junto a la declaración de utilidades en el formulario de la especie valorada, deberán presentar una copia de sus declaraciones del impuesto a la renta. ¿Para qué? Para cotejar, para comparar quién fue de las compañías que reportó mayor utilidad o no. Para lo cual el Ministerio de Relaciones Laborales elaborará mediante informe cuál fue la empresa que generó mayor aporte de utilidad. Siguiente, por favor. Ahora, tienen derecho los trabajadores de las empresas de actividades complementarias a percibir utilidades, tanto en la empresa usuaria como de la prestadora de actividades complementarias. No. Solo tienen derecho a participar en el reparto de las utilidades de las empresas usuarias cuando estas son mayores que las utilidades de la propia empresa contratista de actividades complementarias. ¿Cómo y quién establece cuál es la utilidad mayor? Para los efectos de la determinación del derecho que tiene el trabajador a esta participación de utilidades. Esta determinación a quién le corresponde, a las mismas empresas usuarias y prestadoras de actividades complementarias. Entonces, ¿mediante qué? Un cruce de información que dice, a ver, tú cuánto generaste, yo ingresé tanto. Esto yo generé en impuesto a la renta. Saquemos el cálculo de la utilidad. Con el cruce de información es que sacamos el cálculo de cuánto le corresponde por pago de utilidades. Entonces, mediante el cruce de información que deberá efectuarse en un tiempo prudencial antes de la fecha límite establecida por la ley para la distribución o reparto de utilidades, que es el 15 de abril de cada año. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se verifica o determina la empresa que generó mayores utilidades? Mediante la entrega de la declaración de utilidades en el formulario de especie valorada, que junto con la copia de las declaraciones del impuesto a la renta, ambas empresas
prestadores de actividades complementarias y como las usuarias deben presentar de manera obligatoria a las dependencias de la institución que regula las relaciones entre el trabajador y el empleador. Entonces, y este tipo de información tendrá que ser hasta el 30 de abril de cada año. Siguiente, por favor. ¿Qué es la remuneración, señores? ¿Qué es la remuneración? El artículo 95 del Código del Trabajo vigente nos establece qué es la remuneración. Ojo, no todo lo que se recibe en dinero es remuneración. Repito, no todo lo que se recibe en dinero tiene que ser una remuneración. La remuneración es uno de los elementos fundamentales del contrato de trabajo. Pagarle de forma completa y de forma oportuna. Es la primera obligación del empleador de pagar a los trabajadores, por cuanto recuerden ustedes que ningún trabajo es gratuito. Esta obligación como primera del empleador frente al trabajador y de manera simultánea es un derecho básico del trabajador frente al trabajo desempeñado por el trabajador. El pago de remuneración es la contraprestación. Tú me estás prestando un servicio ilícito y personal, yo te pago por eso. Repito, como es la recompensa a un servicio prestado, entonces yo te pago por tu servicio. Es una compensación. Y esto lo abordamos dentro del capítulo de las obligaciones del empleador en el artículo 42. Además, la remuneración debe ser justa, con un salario digno, que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, y estas remuneraciones son inembargables, salvo en el caso de pensión alimenticia. Es obligación del Estado revisar de manera anual el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria, ¿no? Entonces, cada 1 de enero de cada año tenemos, de acuerdo a la comisión sectorial, un incremento de sueldos para nuestros trabajadores. Cada 1 de enero de cada año tenemos un incremento de acuerdo a las necesidades básicas y eso se resuelve días previos a que se acabe lo que es el año fiscal. El salario. ¿Qué es el salario? Según la ley se llama salario la remuneración que se paga al obrero por su trabajo. Repito, ojo, el salario es la compensación que se le paga al obrero por su trabajo. ¿Obrero de dónde viene? De obra, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes que cada palabra viene de algo, viene de un significado. Obrero viene de obra. Entonces, al obrero se le paga, de acuerdo a como dice la ley, se llama salario la remuneración que se paga al obrero por su trabajo. Cuando se paga por jornadas de labor se le conoce también como jornal. Ya se trata de trabajo, se trata de un pago por jornal, por unidades de obra o tarea. Es decir, ¿cuánto me cobras por pintarme hoy día la pared? 15 dólares. Exactamente, tú le pagas por eso. Si se trata de labores no permanentes, se puede pagar por días. Y aquí lo determina el artículo 80 del Código del Trabajo. Es decir, por esa obra, por levantar esa pared, ¿cuánto me cobras tú? Es una hora. 25 dólares. Exactamente. Y se le paga. Salario viene del antiguo griego saliomus, que significa pago de sal. Con la antigua Grecia se acostumbraba a pagar con onzas de sal a los trabajadores. Entonces todavía se puede pagar con sacos de sal. Semana integral. ¿Qué es la semana integral? El pago por semana debe comprender los 5 días de trabajo y los días de descanso obligatorios, sábados y domingos. Por eso se habla de semana integral. Toda la semana de trabajo de lunes a viernes. Es decir, por 5 días de trabajo se paga 7 días de jornal. Artículo 50 del Código del Trabajo. Ahora bien, si el obrero de una manera ha fallado su trabajo y de manera injustificada, a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, solo se tendrá derecho a 6 días de la remuneración. Y si hubiere faltado a una jornada completa, solo percibirá lo correspondiente a 5 días de remuneración.
Si hubiere faltado el obrero más jornada, solo deberá percibir el salario por los días trabajados. Lo que estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 54 del Código del Trabajo. Ahora bien, ¿qué es el sueldo? A todos nos gusta el sueldo. Llega la quincena, llega el fin de mes, nos gusta el sueldo. El sueldo, la remuneración que se paga al empleado se llama sueldo y se calcula por meses. La remuneración que se le paga al obrero, ¿cómo se llama? Salario. Bien. Entonces, la remuneración que se le paga al empleado se llama sueldo y se calcula por meses, contando también los días no laborables, sábados, domingos y días de fiesta cívica del mes. El plazo para el pago de sueldos no debe ser mayor a un mes, pero pueden establecerse otros plazos distintos para el pago. Las formas de pago se los pueden realizar como ustedes conocen, vía transferencia, vía depósito, vía transferencia interbancaria. Un depósito en la cuenta, se lo puede pagar en dinero en efectivo, se lo puede pagar en cheque. De esa manera son formas de pago, se le puede ya sea pagar por quincena o por fin de mes, toda la remuneración. En la semana integral, si yo estoy hablando en la construcción, por ejemplo, en la construcción, que es lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Yo declaro al IES es por un sueldo mensual que me está hablando del primero, que cayó miércoles, al 31 de octubre, que cayó jueves, pero ¿cómo yo hago si esa persona ya me laboró nomás hasta el sábado, que ya fue 2 de noviembre? Por poner un ejemplo. Entonces a mí me salen meses como julio, como agosto, que está continuo, estoy hablando de 5 semanas. Entonces mi valor es diferente a mi valor del IES. Respecto de la otra pregunta, en la semana integral, ¿qué yo hago si cuando estoy haciendo mis planillas me dicen no reporte los días no laborados cuando son enfermedades, cuando ellos no actualizan a tiempo esos certificados que emiten cuando es la enfermedad del trabajador? Y eso me genera conflicto para mi cómputo después del 14º o de mi provisión de vacaciones. O todo lo deberíamos también considerar en el reglamento de trabajo interno, ¿verdad? Y respecto de esta semana integral, si fallaste, ¿cómo yo hago para rebajarle la parte superior y bajarle la imposición en el IES? En el reglamento interno de trabajo tienes que contemplarlo. Todo, el reglamento de trabajo es el cuerpo legal que tú tienes que poner todo lo que realmente, cómo tú manejas la parte administrativa. Y obviamente, como te dije, eso no quiere decir que va a ser aprobado, sino que de acuerdo a cómo tú lo pones en el papel, como tú lo pones en el papel, te lo aprueban o no te lo aprueban el Ministerio de Asuntos Laborales. ¿Ya? Entonces, más que todo yo veo tu confusión o veo el inconveniente en la parte del seguro social, ¿no es cierto? Así es, no hay competencia al momento que yo estoy ingresando para tener esa coherencia. La parte tributaria, la parte contable y la parte que me regula el MRL o el Código de Trabajo como lo que tengo que ingresar al IES. Bueno, pero en todo caso te puedes respaldar con los roles de pago. Entonces en el rol de pago yo le pongo el total en remuneración, sueldo, horas extras. Los días trabajados, los días no trabajados. Pero no lo topo esa parte. Lo que hago en otras deducciones es restar los días no trabajados, pero no tiene coherencia para mi cálculo como debería ser lo correcto en aplicación al reglamento. Claro, pero si no tienes algo como justificarlo, por lo menos lo justificas en el rol de pago. Pero eso tienes que hacer firmada del trabajador el rol de pago. ¿Ya? Pero es la única manera para justificar, porque si tú me dices que no te cuadra, que no te concuerda por el hecho de que se demore el seguro social, entonces para justificar, la única manera que tú puedes justificar es con el rol de pago. Es la única manera. Se lo mando a deducción. Los días que no trabajo. Exactamente, los días que no trabajo los mandas a como tú dices, a la deducción. A ver, sigamos, ¿dónde estamos ahorita? Ok, la ley admite formas de remuneración, como en el caso de los contratos llamados de participación, en los cuales la remuneración se establece a través de un porcentaje en los beneficios del empleador, por ejemplo, en comisiones sobre las ventas u otras operaciones de una empresa. En otros casos se puede acordar independientemente que el trabajador reciba también un sueldo o salario fijo. Aunque la remuneración no se establezca por unidades de tiempo, debe ser liquidada y pagada dentro de los plazos previamente establecidos de acuerdo al artículo 13 del Código del Trabajo. Los comisionistas, aquellos que ejercen actos de comercio en su propio nombre o por cuenta de un comitente,